Hay que sostener ahora la audiencia después de Andrés. Yo pensaba lo mismo. ¿Cómo remontamos ahora? Que vuelva Jatú. Bueno, cada uno tiene lo suyo, hay que potenciar los talentos propios, vamos a lograrlo. Algo que se habló un montón en el primer panel era el tema del liderazgo, la consistencia, y a nosotros nos toca meternos de lleno en los liderazgos y en cómo se están deconstruyendo esos liderazgos. ¿Qué rol cumple hoy un líder? ¿Cuál es la función que tiene hoy? Porque ya no son jefes. ¿Quién empieza? Bueno, todo apunta para acá, así Sí. que gracias. Por favor. Pero vamos a hacer equívocos, ¿no? Vamos a ir y volver con este panel. Total. Aprendimos algo del panel anterior también, me parece. Creo que más que todo estamos buscando líderes innatos en la organización. Ya cambió la visión del organigrama clásico, tradicional, jerárquico, verticalista, para empezar a movernos hacia organizaciones mucho más horizontales. Y esas organizaciones buscan empatía, buscan estos líderes naturales que más allá del cargo, la gente los sigue, la gente los emula, la gente los evoca, son modelos a seguir, pero naturalmente. Entonces dejemos un poco la palabra organigrama para ir a algo que es personigrama. La gente como el centro de la organización, nosotros como centro de la organización en colaboradores, no tanto empleados, porque rescato mucho de lo que dijeron, que hoy tenemos la patria potestad de elegir qué es lo que queremos hacer, dónde queremos trabajar, y es una elección mutua, y es una elección además que se renueva todos los días. Entonces, realmente creo que el líder tiene hoy un rol significativo en empoderar a su gente, en motivarla, en inspirarla, y no en retenerla, sino en hacer que la gente quiera venir a trabajar todos los días, y no es poco. ¿Se puede? Digo, que alguien no sienta el domingo a la noche las memorias del jardín, o del jardín no, pero de la primaria de no quiero el lunes ir al colegio. ¿Se puede? Yo creo que sí se puede, que bueno, en muy buena medida depende justamente de la calidad del liderazgo, ¿no? Un poco, se dijeron muchas cosas que comparto y uno se va quedando sin argumentos nuevos, pero por allí decían el tema de la consistencia. Para mí es un tema fundamental. Es decir, la gente visualiza un proyecto serio, cultural, cuando ve que hay consistencia entre los valores de la organización, la calidad del liderazgo. El liderazgo es el torrente sanguíneo de la cultura de una organización, es de donde de algún modo se amplifica todo esto, y tiene que ser muy consistente, y los sistemas de gestión tienen que estar muy vinculados, y los sistemas de recompensas, a los valores. Si uno logra ese alineamiento, la gente empieza a decir esto es creíble, y cuando uno ve una vitrina, una recepción que dice, como también se dijo antes, nuestro capital humano es lo más importante, empieza a decir es razonablemente cierto, ¿no? Y es una batalla que hay que librar todos los días. Porque esa construcción, hablando de construcción y de construcción, si tu vínculo de confianza se rompe, como en la vida misma, es muy difícil de restituir. Con la diferencia que en la vida siempre hay como un balotaje para la confianza, la vida personal, porque hay intereses muy profundos. En el trabajo es primera vuelta, o sea, se rompe y es muy difícil de restituirla, ¿no? Mira, me parecía interesante lo que decía Alejandra antes, con esto de la empatía, ¿no? Y yo me pregunto, ¿qué es lo que tiene que movilizar un líder hoy en los contextos que vivimos, más allá de la coyuntura argentina? Y me ponía a pensar de cuáles son los modelos de liderazgo de los que venimos, donde el tener el saber era lo más importante. Y hoy probablemente un líder tiene que poder, digamos, movilizar con tranquilidad y empatizar con el no saber. Y esto es un cambio radical, ¿no? Antes esta cosa jerárquica, que el que estaba más arriba sabía más, se está desmoronando rápidamente porque no sabemos cómo vamos a atajar, digamos, los cambios del mercado, los cambios de las tecnologías. Entonces hay cambios que son muy profundos, donde el liderazgo tiene que poder, digamos, romper con la jerarquía, pero también cambiar en estilo, porque para poder conectar con el no saber aparece una palabrita incómoda en el medio, que es la vulnerabilidad, y cómo conseguimos que líderes muy efectivos de otros tiempos, que hoy están gestionando, puedan
trabajar con su vulnerabilidad, porque el contexto los desafía, y contener al mismo tiempo empáticamente el lugar vulnerable donde nos ponen la coyuntura de hoy. Y es eso lo que necesitamos cambiar. Hay que cambiar un chip que no es tan sencillo de No cambiar. es fácil. Decía el panel anterior, tener gente a cargo puede ser arduo, por decirlo amablemente. ¿Cómo se les da las habilidades a ese líder para generar esa escucha que necesita para mantener, no sé, imagino un equipo hoy que ni siquiera tiene la oficina completo todos los días? Bueno, yo me quedo con la palabra escucha que dijiste, ¿no? En tu pregunta. Yo creo que, bueno, a ver, a nosotros en los sistemas educativos formales nos prepararon para leer, para escribir y escuchar a como dé, digamos, ¿no? Así que habría que partir de allí, ¿no? Es decir, a los chiquitos enseñarles a escuchar. Y eso yo creo que es el más poderoso efecto del liderazgo, es poder generar una buena escucha, ¿no? Creo que es a partir de allí que está la templanza del líder para después saber cómo poder ir panorámicamente viendo cómo poder gestionar cada una de las situaciones que se le van presentando, ¿no? Que en realidad son situaciones, y hasta diría podría llamarse percepciones, ¿no? Porque el líder cuando está liderando percibe cosas que por ahí son o tal vez no. Y justamente ahí está el punto, ¿no? De poder salir de la percepción a la certeza. Y para eso tiene que haber un canal de confianza y de mucha escucha, ¿no? Yo creo que por ahí pasa a empezar a modelar este oficio de esto de tener gente a cargo, digamos, ¿no? Que Andrés lo tipificaba tan dramáticamente, pero que es así. Porque de algún modo uno pierde el joystick, ¿no? Cuando vos en tu carrera profesional sos artífice de tu destino hasta que te toca ser líder. Y ahí tenés que ver cómo los demás hacen bien las cosas para que te vaya bien a vos. Entonces, es un desafío más que interesante. ¿De dónde se saca el tiempo, digo, el líder que tiene no solo la escucha, sino un montón de otros aspectos a cargo? ¿Dónde saca ese tiempo? ¿Cómo lo ordena para poder tener el espacio, no sé si 1 a 1, reuniones de equipo? Las reuniones también están puestas hoy en juego, de decir cuán válidas son, cuán efectivas son. Gonzalo. ¿Yo? Dale. La pregunta es ¿para qué nos reunimos? A ver, el tiempo siempre fue finito. Y también tenemos que aprender que estamos en otro tiempo, ¿no? Seguimos trabajando muchas veces y muchos líderes siguen operando con la necesidad de nos tenemos que juntar para, cuando en millones de otros dominios de nuestra vida, ese juntarnos es un WhatsApp, una plataforma, una coordinación, entre comillas, asincrónica y con la posibilidad de disponibilizar información mucho más rápido. Entonces la pregunta es, ¿para qué me voy a reunir? Y me debería reunir para algo significativo y para tomar decisiones, por supuesto, pero eso significativo de hoy no es lo de ayer. Y vos preguntabas esto, ¿cómo hacen los líderes? Yo, escuchando ahí también lo que decía Alejandra antes de las organizaciones más horizontales y de líderes que tienen que cambiar cosas tan profundas, lo que nos tenemos que preguntar es, ¿esos liderazgos emergentes solo van a emerger si trabajamos en modificar los contextos para que esos líderes puedan emerger? Porque si no, como se habló antes, seguimos mirando con la misma lupa y seguimos potenciando al bombero que decía Andrés antes, ¿sí? Como que la cabra tira al monte, diría mi abuela, y volvemos a ese lugar donde, bueno, si hasta ahora lo hizo bien, que lo siga haciendo. ¿Y mañana? Entonces, hay un desafío importante en las organizaciones que no es solo del líder, o es de todos los líderes, o es del liderazgo y del top management, de decir cómo cambiamos los contextos para que si sabemos que tenemos que trabajar más con una conexión más profunda, donde tenemos que ayudar a los líderes a poder movilizar esa vulnerabilidad que nos traen los cambios tan disruptivos, cómo nos animamos con el error, cómo nos animamos a jugar para probar y si nos equivocamos, qué podemos aprender, como decía Melina más temprano. O sea que hay un mega desafío hoy de cómo cambiar cultura para que esos liderazgos emerjan. Y yo creo que la sintaxis en esto no es nada menor, ¿no? Cuando hablamos de liderazgos, nadie nace sabiendo ser un líder, ni si va a cumplir esa función en su vida o en qué momento la va a ejecutar, sea en un ámbito social, en un ámbito personal, en un ámbito laboral. Pero cuando hablamos de liderazgos, los liderazgos hoy son compartidos.
y deberían ir hacia eso. Uno debería hablar de que trabaja con el equipo, no que este es mi equipo. Y cuando digo que la sintaxis no es menor, porque creo que esos modelos a seguir tienen que ser modelos en donde nosotros nos veríamos reflejados si fuéramos colaboradores y no líderes, y pensando, si no estuviera en esta circunstancia, cómo me gustaría que fuera la persona a la quien quiero admirar. Y sé que a veces es más fácil decirlo que hacerlo, pero también me considero una persona muy disruptiva y vuelvo a la tecnología y a los espacios que te da, los ambientes remotos, la transparencia, la gestión, el estar en el día a día en contacto. Muchas veces uno viaja, no puede estar presente, tiene que ir a reuniones afuera, reuniones que no nos gustan, o tiene que participar de ciertos lugares donde no puede estar con su equipo tan cercano. La cercanía es algo hoy vital y la cercanía la da estar 7x24 disponible y que tu gente lo sepa, pero que vos seas parte de ese equipo. Si hay algo que personalmente siempre creo es en construir con ese conjunto de personas que la vida me dio por asociatividad para estar en ese momento, en esa organización, y empoderarlos a ellos. Porque si ellos son exitosos, si a ellos les va bien, si ellos vienen con ganas de trabajar todos los días, seguramente a mí me va a ir mejor también y a toda la organización. Y eso contagia. Y muchas veces escucho gente que dice, bueno, pero eso no se puede, mi organización es muy verticalista o mi jefe no me va a dejar. Y la verdad que una y otra vez yo digo, anímense, el no ya lo tienen. Tienen que haber líderes que se animen a quebrar los status quo para que las cosas cambien. Y ese es el modelo de la economía donde vamos hoy. Trabajar colaborativamente, y hay gente que trabaja conmigo acá y que no me va a dejar de mentir. Es muy difícil sostener estas pequeñas células para generar estos cambios exponenciales en las organizaciones, sobre todo los que vienen de compañías muy grandes o trabajan en corporaciones. Pero créanme que se puede. Y lo primero es empezar a tratar. Entonces creo que los liderazgos tienen todavía grandes sesgos, pero creo que parte de uno mismo y de cada persona y su actitud como líder en hacer que eso suceda. ¿Cómo se trabaja? Algo que les quería preguntar era, bueno, a veces te pasa que elegiste un líder y no funciona como se esperaba. ¿Cómo se trabaja en ese momento? ¿Cómo se trabaja con él específicamente o ella? Y bueno, dijiste sesgos y amplío la pregunta. ¿Cómo se trabaja con las cosas que ya vienen dadas de ese líder y que por ahí no machean del todo con la cultura corporativa o con la cultura que ese equipo propio está generando? Yo creo que ahí hay que hacer distinciones, ¿no?, entre procesos de mejora y el pasa no pasa, ¿no? Por lo menos en mi experiencia personal, como pasa con el cigarrillo que dice ambientes libres de humo, soy de la idea del liderazgo libre de humo también, ¿no? Es decir, líder tóxico no se puede. No hay. Para mí es game over, para poder articular todo esto que estamos conversando. Y es muy importante, quiero terminar de resaltar lo que decía Gonzalo. Para mí es fundamental lo que él dijo en torno a no dejar a los líderes solos, ¿no? O no mirar. Yo creo que algunos de los errores que cometemos los de recursos humanos, somos muy inductivos, muy a la persona. Cuando hablamos de gestión de talento estamos muy focalizados en las competencias de las personas, de los líderes, pero no generamos y no recreamos y no generamos una buena, un buen establecimiento de esfuerzos para generar empresas competentes. Empresas que aprecien la diversidad, empresas que sean consistentes, que haya un tránsito corto entre lo que se dice y lo que se hace. En fin, generar las condiciones para que esas personas competentes pongan en juego las competencias. Una vuelta yo leí un librito que decía que hay empresas que tienen muy buenos sistemas de selección y se especializan en contratar héroes, pero luego, pacientemente, la cultura organizacional se encarga de transformarlo en villanos, ¿no? O en nerds, decía el libro. Y me parece que ese es un tema esencial, estar como muy atentos, porque a veces los recursos humanos ponemos muy la aguja al lado de la mirada de la gestión del talento y con una cuestión muy como hacia las personas y no estamos viendo un poco el ecosistema. Creo que eso es fundamental.
no sé si me fui un poco a la pregunta, pero me pareció tan importante lo que él dijo, porque me ha pasado a mí historias de no éxito, de no enfocarme mucho en el colectivo y en las cuestiones vinculadas a generar esas instancias en las empresas, pero que va muy de la mano a tu consulta, que es a dónde está el pase y no pase de los líderes, ¿no? Sí, se sigue repitiendo la frase, entra por la cultura, se va por el jefe. Sí. Y- La cultura es lo que matiza todo en una organización, pero no tenemos que olvidar que la cultura la hacemos nosotros mismos. Nosotros somos la organización y cuando hablamos de la empresa, la compañía, somos parte de eso. Y cuando hablamos de cómo hacer si no tengo el jefe ideal, el líder ideal, o un líder tóxico o alguien que no me empodera, muchas veces hay un plan B. Y creo que si no hay que buscar ese plan B, si al final de cuentas seguimos queriendo trabajar en esa organización o aportando nuestro valor como colaborador en ese escenario. Tiene que ver con los mentores. Hay una cantidad de mentores tácitos que están dispuestos siempre a ayudar y hay que saber encontrarlos. Y adicionalmente hoy la tecnología empodera per se. La mayoría de las instituciones están buscando nuevas plataformas tecnológicas para conectar a sus colaboradores, geográficamente dispersos, con diferentes lenguas, con diferentes tiempos horarios. Las plataformas como las redes sociales internas corporativas, WhatsApp, chat y todo eso, hace que cada persona tenga su propia voz. Entonces se generan su propia visibilidad. Y gracias a eso, los líderes que muchas veces no conocemos a personas que pueden agregar un valor enorme en las organizaciones, descubrimos gente que pueden terminar generando una solución de negocio de un producto. Nosotros pasamos por un proceso de transformación. GA es una compañía argentina que tiene 26 años y hoy es global. Y hace 2 años tuvimos que empezar nuestra propia transformación para no comoditizarnos y generamos una startup. Una célula aparte, con gente que era de la misma compañía, pero que tenían ciertos rasgos. Muy curiosos, startuperos, les gustaba hacer las cosas un poco diferentes. Y parte de ese mix generó una solución de negocio, una plataforma que hoy está en el mercado para hacer gamification, para hacer misiones a través de juegos. Entonces, si nosotros mismos no hubiésemos empezado a generar espacios y corrimientos de los líderes y la verticalidad, eso no hubiese sucedido. Entonces, la tecnología creo que además de ser un habilitador, es un driver de la nueva fuerza laboral. Mira, el otro día me encontré con un video de los que todos consumimos, ¿no? Si viste un video o de TED o lo que fuere, y enganchando con lo que decía, creo que fue Julia hoy, que hablaba de la raviolada, en la estructura, decía, nos preocupamos un montón de ver cómo los integrantes de un equipo se llevan bien y los vínculos entre su job description y la comunicación y la conexión real que tienen, y los organigramas de hoy están vacíos de un componente clave porque no nos ponemos a preguntar, por ejemplo, tomando lo que vos decís, cómo se relacionan los miembros de este equipo con un integrante más del equipo que es la tecnología. Porque hay cosas que no ocurrirían. Entonces, aparecía un mapeo donde los organigramas tienen a las tecnologías que utilizan como parte de los miembros para preocuparte de esa relación. Sin ponernos a hablar ni de robótica ni nada de esto, donde es una herramienta pero también es parte del funcionamiento y hace a nuestra capacidad de estar más cerca, por ejemplo, trayendo esto de la dispersión que vos decías, ¿no? Donde la distancia no es la única distancia que ocurre cuando tenés un equipo regional o global con diferencia horaria, sino que hay otras distancias más sutiles que también hay que aprender a reconstruir. Digo, una cosa es que tengamos diferencia horaria o que tengamos otro idioma, pero hay una distancia que no nos entrenan y no ayudamos muchas veces a las personas a acercar, que es Te agrego una la de la variable máquina más. de café. ¿Entendés? Te agrego una variable más. La diversidad en todos sus aspectos, desde las 4 generaciones que conviven hoy en el mundo laboral hasta diferentes nacionalidades, diferentes posturas ideológicas, cómo entran esa diversidad en juego y cómo los líderes, que también tienen sus propios sesgos, sus propias ideologías, interactúan con ello. Yo lo voy a atar a lo que decías antes, ¿qué haces con ese líder que te das cuenta que no encaja o que no performa? La pregunta es, primero, en parte con lo que decía Sergio, ¿no?
¿dónde invertiste el tiempo antes? ¿Y qué miraste antes? Suponte que pasó y está. ¿Y en qué vas a invertir? Porque algo viste ahí, ¿no? Después, bueno, puede quedar expulsado, pero la transparencia, que creo que es como la palabra, y el empoderamiento de todos los miembros del equipo para que surjan esos perfiles emprendedores, esos perfiles líderes, hacen que se pueda hablar de esto. Y creo que hoy es un momento donde las empresas cada vez más invierten en ayudar a las personas a conocerse para que puedan entender cómo ellas pueden transitar los desafíos que les presenta el contexto hoy. Después tenés gente que lo hace por las suyas, pero hoy, si hablamos de generación de contexto, bueno, hay que poner el tema arriba de la mesa. Y me gustó la palabra que dijo Andrés antes, ¿no? Dejemos de hablar de diversidad, hablemos de igualdad, porque si no, nos seguimos quedando en la brecha. Y nos cuesta un montón esto de acercarnos. Creo que hoy es un tema, la demografía es tirana, ¿no? Si no lo sabemos gestionar, es solo gestión de tiempo, porque hoy ya tenés más población para la cual la diversidad no es un tema o la igualdad no es un tema, y quienes padecen hablan, digamos, o las culturas o esos líderes que no lo pueden gestionar, de alguna manera suena horrible, pero es como que están atrasando. ¿Sí? Y quedaron después, casi fuera. Hoy demográficamente hay más gente, llama millennials, pero no solo millennials, con una mentalidad donde eso no es un tema. Y en la medida que nos vayamos jubilando va a dejar de ser un tema. Entonces, si querés estar a la avanzada, o te haces cargo y lo trabajás en serio, o estás atrasando. Yo diría mirada, que la ¿no? diversidad solo enriquece, sea diversidad cultural, diversidad en temas de inclusión de género. Iría a un tema todavía más abarcativo, que es en el rol. Solíamos siempre buscar a la persona que casi se adaptara al perfil perfecto de lo que estábamos queriendo para el equipo, y la verdad que hay que empezar también a romper con eso. O sea, creo que muchas personas pueden tener una mirada totalmente diferente y enriquecernos cuando no necesariamente encajan con el rol que estamos buscando dentro de un equipo. Y además creo que energiza un montón al equipo cuando empiezan a interactuar con otras áreas funcionales, independientemente de lo que tienen que ejecutar. Porque la mirada es más expandida, porque aprenden de la forma de gestión de otros equipos. Muchas veces estamos acostumbrados a gestionar por ciertos sistemas o ciertos procesos en formatos muy tradicionales, y hoy con nuevas metodologías podemos acortar los tiempos de trabajo, podemos mejorar el delivery de excelencia, podemos impulsar nuestro pensamiento a ser más ágil, más lean, más startup, y tener eso ya como una modalidad de cultura. O sea, y no tiene que ver con un dress code, no tiene que ver con los clásicos formatos de trabajo, tiene que ver con que nosotros mismos estamos generando cambios en nuestras generaciones y tenemos que evolucionar con esos cambios, no involucionar. Sí, yo antes le opinaba justamente que una de las condiciones de una empresa competente es apreciar la diversidad. Creo que me parece que es muy fácil visualizar que en la diversidad están las mejores ideas, ¿no? Si vamos todos al mismo colegio, nos vestimos de la misma manera, probablemente tengamos un pensamiento único. Y también creo que hay un punto a tener en cuenta para la gente de recursos humanos, que es el tema de los modelos, ¿no? Yo el otro día, por ejemplo, estaba en una presentación de un congresito que se hizo y que tenía un tablero y que decía desde Asia, ¿no? Y el desde Asia puede implicar perder de vista que a veces las dos partes sirven, ¿no? Entonces, por ahí decía del juicio experto al análisis de datos. Y digo, qué bueno tener las dos cosas, ¿no? En la misma vez me gustaría tener análisis de datos y un juicio experto. Me parece que es interesante y eso es diversidad, ¿no? Confluir en las mejores decisiones a partir de las distintas miradas y distintos pensamientos y especialidades, ¿no? Se está poniendo sobre la mesa últimamente que muchas veces alguien quiere crecer en una organización y la manera de crecer es solo hacia ser líder y tener gente a cargo, y por ahí uno no quiere, no se siente capaz, no se siente cómodo. ¿Qué opciones tienen las personas, los talentos, que hoy quieren crecer, pero que se encuentran con esta pared u obstáculo? Yo creo que lo primero es plantearlo.
Así como hablábamos de escucha activa y capacidad de escucha, lo primero es desde uno plantear realmente lo que quiere hacer en la organización. Porque si no eleva la voz en el buen sentido, va a ser difícil que su propio propósito personal machee con el propósito de la organización y que haga fit para quedarse y querer estar más tiempo y desarrollar una carrera. Segundo, diría que el crecimiento no necesariamente tiene que ser orgánicamente vertical, como muchos lo podemos pensar, sino que hay grandes crecimientos horizontales y hay grandes desprendimientos de nuevas unidades de negocios a partir de esos crecimientos horizontales. Una persona puede no sentirse cómoda teniendo gente a cargo, puede trabajar mejor solo porque está analizando datos o siendo un matemático o siendo un físico y tiene ciertas características que no es empático con un rol que podemos querer asociar. Y creo que necesariamente que necesitamos por ambos lados escuchar y proponer, llegar a un fondo común, te diría, de inversión en el cual ambos ganemos, porque creo que si ambos ganamos, al final la organización va a ganar, y definitivamente crear esos nuevos espacios. No esperar a el feedback de la evaluación de desempeño, no esperar a fin de año, a no recibir el aumento salarial para patear el tablero. O sea, muchas de las cosas o milestones que suelen ponerse para entablar un feedback, creo que eso tiene que ser a diario. Uno tiene que generar a diario charlas que te permitan ver dónde estamos parados cada uno. Si necesitamos incluso un cambio de equipo, creo que eso hay que charlarlo a nivel equipo, hay que construir con la gente que tenés, incluso en las entrevistas cuando va a ingresar alguien nuevo. O sea, no necesariamente todo tiene que pasar por las manos de recursos humanos. Creo que recursos humanos hoy cada vez más es el socio estratégico de las unidades de negocios que están transformando y cambiando su rol y que en ese rol también el resto de las unidades de negocios tienen que ayudar a recursos y facilitarles nuevas herramientas y nuevas miradas. Y en eso creo que las áreas de negocio, las áreas de staff tienen que apoyar los grandes procesos de transformación internos, porque si eso va bien, se va a ver reflejado luego en el profit de la compañía y obviamente en un cliente contento que te va a volver a elegir. Yo creo, perdón, en la combinación, Alejandra decía, y estoy plenamente de acuerdo, la iniciativa, no esperar el FIDO, no esperar a fin de año, esa conducta proactiva de uno de ir buscando los espacios. Y la organización, digamos, estar sensible a eso, ¿no? Y hacer visible la movilidad interna. No solamente por un tema de enriquecimiento personal de quienes busquen fluir en esa dimensión de crecimiento, sino para la propia organización. Y por ahí también a veces somos como más de efecto anteojera, ¿no? El job posting y demás como una cosa más anclada en lo vertical, y no abrimos el espacio para el movimiento lateral, que es muy rico para las personas y su crecimiento, y su eventual desarrollo más allá de la compañía de donde hoy está trabajando, y para nosotros para potenciar también las virtudes de la organización en términos del conocimiento colectivo, ¿no? A ver, yo pensaba la respuesta desde los dos lugares, ¿no? Uno, que le digo a alguien que quiere crecer y que el espacio en el que está solo aparentemente le permite crecer hacia arriba y está alineado con lo que decía Alejandra. Digo, hoy Andrés decía, bueno, la estadística de Mercer, los cuántos CEOs o top management está preocupado por la disrupción de su negocio, y eso es igual a hagamos algo distinto, con lo cual hay espacio, como en tu célula de innovación, para hacer cosas distintas. O sea, si yo quiero crecer hoy, tengo que pensar por dónde, y el por dónde es mi elección, no son los caminos que están escritos. Es como cuando salís a hacer trekking, los trails están ahí. Ahora, ¿por dónde vos vas a ir o por dónde te gustaría ir y qué te gustaría ver? Depende de vos. Y si no tomás decisiones, no hay career path, o sea, no hay plan de carrera que te vaya a satisfacer. Si la pregunta se la respondo a la organización, volvemos a la transparencia, volvemos a lo que nosotros hoy vemos acompañando organizaciones grandes, que es rompamos con el modelo típico, pongamos un modelo de conversaciones independientemente de la evaluación, y esos espacios hay que generarlos, porque no se van a generar naturalmente, y vuelvo a mi abuela, porque la cabra tira al monte, porque si estamos acá porque lo hicimos de determinada manera y eso requiere un clic
en la cabeza de quienes gestionan, previo al de la cabeza de quien quiere crecer también, ¿no? Porque tenés que poder bajar y escuchar y pulsar y entender qué data te da esa red social corporativa, de por qué todo el mundo sigue a lo que dice Sergio, y Sergio tiene una competencia genial si todo el mundo lo sigue. ¿Y qué vamos a hacer con esta competencia? A lo mejor lo teníamos como ingeniero y a lo mejor es alguien que puede movilizar gente hacia otras cosas y no estaba en nuestro career path para ser líder. Y mirá, alguien que moviliza opiniones si no puede ser líder. Entonces hay que empezar a mirar otras cosas. Para ir terminando, díganme 3 cualidades que todo buen líder debe tener pensando en hoy, pero también de acá a 10 años. Valentía para no pisar el conocimiento, parece que es una competencia muy importante, que va de la mano de la autoconfianza. A veces por ahí los líderes tienen esa cuestión de decir, y en el equipo sabe más que yo, y no pisar el conocimiento, dejar que el conocimiento fluya a partir de que en un equipo quien lidera naturalmente pueda entender que puede haber una enorme riqueza de un colaborador que supere largamente lo que él puede dar. Me parece que esa es una competencia central. Voy a decir 2. La segunda es flexibilidad, estar permanentemente atento a la madurez de las situaciones que tiene que liderar, tanto en términos de tarea como en términos de relación, de vínculo, y que son cosas tan dinámicas como que de un día pueden cambiar drásticamente. Entonces no hay que quedarse haciendo la plancha, digamos, ¿no? Hay que estar muy atento porque, de nuevo, el resultado final va a depender de una manera dramática de quienes nos acompañan, ¿no? Me mataste flexibilidad, tengo que pensar otra. Bueno, podemos hacer 2. Sí, Digo, no. si le hicimos precio a él. Te voy a robar la empatía. Y no, creo que el autoconocimiento, la agilidad de aprendizaje, que no es solo para los líderes, o sea, la capacidad de observar genuinamente qué pasa y de conocerme, entender desde dónde puedo ejercer lo que sea que es liderazgo en ese momento. Y a veces liderar en contextos volátiles y ambiguos es correrte para que alguien tome el liderazgo. Por lo que mencionamos antes, ¿no? Empezamos como a danzar, volvemos a cosas muy primales, ¿no? A estas danzas circulares donde a veces estás liderando y a veces lidera la música y otras veces lidera el otro y ahora bailo con vos y después vos bailas con ella y después, digo, es esto lo que nos está pidiendo estos tiempos y eso requiere salirnos ¿no? Del Excel, del plan, hacerlo, pero entender cuándo cumplo un rol distinto en ese lugar, incluso como líder. Yo te diría la capacidad de ponernos siempre en lugar del otro. Y eso nunca perderlo. Independientemente de qué tipo de liderazgo estemos ejerciendo, la curiosidad para poder ver más allá de lo que tenemos hoy delante y poder abrir nuevos caminos y poder sobre todo dar nuevas posibilidades a la gente que trabaja con nosotros y en contextos nuevos que son muchas veces de incertidumbre, ambiguos y desafiantes, y sobre todo el coraje. Y en eso comulgo tremendamente con Sergio, el coraje de tomar decisiones que pueden no siempre ser lindas, que pueden no siempre ser políticamente correctas, pero que nosotros podemos tener la convicción de que a la larga van a ser realmente el resultado que queremos para todas las personas con las que estamos trabajando. Muchas gracias. A vos, gracias. Muchas gracias.